Bien, resolvamos este ejemplo. Queremos obtener el circuito equivalente de Thevenin. Hay algo mal aquí, ¿no? Ya, entonces dice, en el circuito en el que se ha medido entre los terminales A y B un voltaje de 50 voltios, tiene que ser ahí, ¿no? Coseno de 3000, bueno, no tengo el símbolo pi, así que lo voy a poner así. Ya, eso en vacío, en tanto que en cortocircuito se tienen 20 miliamperes, seno de 3000, también falta pi. El espacio más tendría que haber ahí. No está, no está en fase con la tablet, sale en otro lugar, ¿no? Bueno, debería estar pi más o menos por aquí, creo. Bueno, se entiende, eso es 3000 pi t y lo mismo en el otro. No sé por qué no se sincroniza bien. O dejémoslo el pi. Y listo. Que se quede nomás en 3000 t. Dale más espacio, ingeniero, para que entre el tiempo. No sincroniza. Se va a otro lugar. O Ya que se quede entre... supongámoslo para que sea el mismo ejercicio. Ya, ahí, así que se quede. Que se quede en 3000 t menos 26 y el otro 3000 t más 38. ¿Sí? Con lo demás estamos bien. Entonces, el problema es este, ¿no? Si tiene un circuito, no se sabe qué hay adentro. Accedemos a dos terminales, se llaman A y B. Y en ellas se ha verificado en vacío ese voltaje. Voy a llamarle O. Y en cortocircuito se ha medido la corriente. $20 miliamperes. Seno de 3000
20 más 38. Listo, así que quede. Bien. Entonces, de hecho, el voltaje y la corriente, antes de poder procesar, los vamos a convertir al formato complejo, ¿sí? Entonces, primero obtenemos los fasores. Ya se denominan fasores a las expresiones complejas de voltajes y corrientes. Bien, con BO no hay mayor dificultad. Amplitud 50. Ángulo de fase menos 26, ¿cierto? Con la corriente, primero tenemos que convertirla en coseno. ¿Cierto? Al argumento le restamos 90 grados. Entonces, y ese quedó en 20 coseno de 3000. 38 menos 90 es menos 62, ¿cierto? Y ahora sí podemos asociarle el fasor amplitud 20 por 10 a la menos 3, ángulo menos 62, ¿cierto? Ahora queremos encontrar el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin dice que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿cierto? Así lo hemos conocido. Ahora, traducido al campo complejo, tendría que ser una fuente de voltaje en serie con una impedancia, ¿sí? El voltaje, dígame. Menos 52. ¿Cómo? Menos 52. Ah, menos 52 es, ¿no? Cierto. Está descalibrada mi calculadora. 52. Gracias. Ahora sí.
Bien, entonces les decía que el voltaje de Thevenin se evalúa a circuito abierto o en vacío también se puede decir. Entonces, el voltaje de Thevenin es este que tenemos como dato. ¿Sí? Porque ese está evaluado en vacío. Ahora, la resistencia de Thevenin dice que debe evaluarse entre los terminales de interés en ausencia de fuentes independientes, ¿no? Eso es lo que dice el teorema. En este caso no vamos a poder porque no conocemos el circuito. Pero, por otro lado, sabemos que el equivalente Norton es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿no? Eso es lo que conocimos en el dominio del tiempo. Aquí tendría que ser una fuente de voltaje una fuente de corriente compleja, ¿sí? Vale decir un fasor corriente en paralelo con una impedancia. Y esa impedancia, o en el caso del circuito temporal, esa resistencia es la misma que del equivalente Thevenin. Y por ello, la resistencia Thevenin que en este caso no va a ser resistencia, sino impedancia, por eso lo voy a poner con Z, viene a ser el voltaje Thevenin dividido entre la corriente norte. ¿Sí? Hemos identificado el voltaje de Thevenin como aquel voltaje medido en en circuito abierto, ¿no? En vacío. Eso es lo que hemos denominado V sub 0. Y la corriente Norton se evalúa en cortocircuito, vale decir que es la corriente que hemos denominado IS. Entonces, para determinar el valor de la impedancia compleja de Thevenin, tenemos que dividir voltaje a circuito abierto entre corriente en cortocircuito. $50 menos 26 y 20 por 10 a la menos 3 con menos 52. ¿Cierto? Bueno, dividir complejos en forma fasorial, en formato polar, es muy simple, ¿sí? Dividimos los argumentos o amplitudes. 50 dividido entre 20, 2.5 por 10 a la 3, ¿cierto? O sea, 2.500. Y los ángulos de fase los restamos. Menos 26 menos 52. Entonces tengo que la impedancia de Thevenin es 2.500 ángulo
28, ¿estoy bien? No, 26, ¿no? 26. Sigue mal la calculadora. Bueno, ese es error de la tablet. Ya. Me voy a pasar a la otra página porque seguro que con esta ya no se va a poder. Tiene algún problemita la tablet que a veces aparece. Entonces, ¿qué teníamos? 2500, ángulo 26. ¿Cierto? Esa sería la impedancia de Thevenin, pero decíamos que normalmente la impedancia no se le expresa en formato polar, sino más bien se usa el cartesiano, porque así podemos distinguir en la parte real y en la parte imaginaria el carácter que tiene. Entonces la vamos a convertir al formato cartesiano. ¿Qué hacemos? 2500 por coseno de 26. Esa es la parte real. Y 2500 por seno de 26 es la parte imaginaria. ¿Cierto? Hagamos ese cálculo. Son 2247. Pondremos así entero. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria sería seno de 26 por 2500. 1096. ¿De acuerdo? Ahora, el signo positivo en la parte imaginaria nos dice que se trata de una inductancia, ¿cierto? O sea que podemos identificar esta impedancia como una resistencia en serie con una autoinductancia, con una bobina. ¿No? Ahora, asociamos el producto omega L con 1096. Y de aquí podemos obtener
el valor de la autoinductancia. ¿Cierto? Omega es 3000. Entonces divido 1096 entre 3000. Eso me da 365 por 10 a la menos 3. Significa que es una autoinductancia de 365 milihenries. ¿Cierto? O sea que puedo decir que el equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje de 50 voltios coseno de omega T menos phi o más phi. En serie con una resistencia de 2247 ohmios. ¿Cierto? Y una bobina de 365 milihenries. Eso es lo que vería del circuito cualquier componente que se conecte entre los terminales A y D. Ingeniero, ¿podría volver la Bien, página atrás? Es que me faltó copiar algo del enunciado. ya. Ya, gracias. Ingeniero, aquí una consulta. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que íbamos a sacar una impedancia?
como tenemos tanto el voltaje como la corriente sinusoidales, ¿cierto? Eso solamente puede ocurrir si tenemos un circuito de carácter reactivo. O sea, necesariamente tiene que haber en el circuito bobinas y condensadores, ¿sí? Además de resistencias, obviamente. Porque si en el circuito tendría solamente resistencias, el voltaje y la corriente deberían estar en fase, ¿sí? Si el voltaje es coseno de 3000 t menos 26, la corriente también sería coseno de 3000 t menos 26. ¿Ya? Esos cambios de fase se producen solamente por la presencia de los componentes reactivos, de las bobinas y los condensadores. Entonces significa que no es una resistencia de Thevenin lo que vamos a buscar, sino una impedancia. ¿No? Una impedancia es un elemento que tiene una parte resistiva y una parte reactiva. La parte resistiva es real y la parte imaginaria de esa entidad, de esa impedancia, es la que le corresponde al carácter capacitivo o inductivo que pueda tener esa impedancia. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos podido determinar, dividiendo el voltaje de Thevenin entre la corriente Norton, determinar en forma compleja, ¿sí? En el campo complejo, hemos determinado cuál es esa impedancia, ¿no? La impedancia tiene esta forma de acá. ¿Sí? Una parte real y una parte imaginaria. La parte real sería la parte resistiva de esa impedancia. Y la imaginaria le corresponde, en este caso al ser positiva, a un carácter inductivo. Es predominante el inductivo. Si hay condensadores por ahí, han sido dominados por la presencia de alguna bobina. Entonces la bobina le ha dado un carácter inductivo a la impedancia. Por eso el signo positivo en la parte imaginaria. Bien. Entonces asumimos que es solamente una bobina con la que vamos a reemplazar por simplicidad y obtenemos el valor de la inductancia de esa bobina, dividiendo entre la frecuencia angular. ¿No? Entonces podemos asumir que la impedancia de Thevenin está compuesta por una resistencia de 2247 ohmios en serie con una bobina de 365 milihenries. Ingeniero, aquí la frecuencia angular la sacó del voltaje o la corriente. Tiene que ser de ambas, ¿no? Tienen que estar en fase. Claro, porque Perdón, las dos son 3000. tienen que tener la misma frecuencia. Ah, ya. ¿Ya? Ahora sí. No pueden tener otra frecuencia. La frecuencia es única. ¿Ya? Ahora que hemos hablado de la parte
imaginaria con un carácter positivo o negativo, podemos deducir eso, ¿no? Que si la parte imaginaria de una impedancia es positiva, tiene carácter inductivo. Si es negativa, va a tener carácter capacitivo. ¿Ya? En general, una impedancia tiene esa forma, ¿sí? Una parte real y una parte imaginaria. A la parte real se la denomina resistencia. Y a la parte imaginaria, reactancia.